can feel it. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy nos vamos a Pepco para descubrir todas las novedades de la sección de hogar y sobre todo para ver la nueva colección de otoño que por fin ya la tenemos. Aunque también os voy a enseñar otras cositas que no son de otoño y que merecen muchísimo la pena, así que quedaos hasta el final para no perderos nada. Pepco es una de mis tiendas favoritas porque siempre tiene cosas preciosas a precios súper económicos, así que espero que disfrutéis de este recorrido tanto como yo. Y ahora sí, preparaos un cafecito o lo que queráis y poneos cómodos que empezamos. Lo primero que vamos a ver son algunas cositas de otoño para la cocina que por cierto me han encantado, empezando por esta fuente redonda para horno con tapa. Tiene un precioso estampado de hojas en relieve que me parece muy neutro y muy acogedor. De hecho, esta fuente se vino conmigo a casa, cuesta solo 10 euros y me parece una compra buenísima. Además, llevaba tiempo buscando una fuente redonda de este estilo y el hecho de que tenga tapa es un plus. Es perfecta para cocinar y servir directamente en la mesa y cuando no la estás utilizando incluso queda bonita sobre la encimera o la vitrocerámica como parte de la decoración. Y aunque tenga el relieve de hojas, al ser completamente blanca, creo que es una pieza que se puede utilizar durante todo el año sin problema. A juego tenemos esta taza medidora de cerámica con capacidad para 1 litro. En el interior lleva marcadas las diferentes medidas, cuesta 6 euros y es una de esas piezas que apetece dejar a la vista en una estantería o sobre la encimera porque además de ser útil puede servir para decorar. También han sacado este reposacucharas de cerámica, perfecto para apoyar la cuchara, la espátula o cualquier utensilio mientras cocinamos y así no manchar la encimera. Al igual que el resto de la colección, lleva el bonito relieve de hojas y tiene un precio de 3 euros. Me encantan este tipo de accesorios porque al ser de cerámica se pueden meter sin problema en el lavavajillas. Además quedan genial sobre la encimera junto a la zona de cocinar donde los tenemos siempre a mano y así además de ser prácticos también aportan un toque decorativo. Como podéis ver este año en lugar de estampado de calabazas tenemos estampado de hojas aquí en Pepco. Este jarrón yo lo compré para poner los utensilios de cocina en la encimera. Es un jarrón blanco precioso muy sencillo pero con el relieve de hojas que le da un toque y tiene un precio de 6 euros que para el tamaño que tiene creo que está bastante bien. También han sacado estas cortinas que miden 140 por 250 y cuestan 15 euros. Son blancas de un tejido translúcido que deja pasar la luz, por lo que aportan mucha luminosidad a la estancia. Además llevan un bordado de hojas y bellotas en hilo dorado, un detalle muy sutil que les da un toque elegante pero sin resultar recargadas. Después tenemos esta fuente de servir que me ha parecido espectacular, cuesta 6,50, tiene un diámetro de 30 centímetros y además de ser perfecta para presentar la comida en la mesa, creo que también puede quedar preciosa como frutero o como centro de mesa. Le podéis poner unas velitas, unas piñas, unas ramas secas o cualquier decoración de temporada, aunque sinceramente me parece bonita tal cual. Y lo mismo ocurre con este plato de cristal que también me ha parecido precioso. Tiene un diámetro de 33 centímetros, así que es bastante grande y cuesta 6 euros. Lo podéis utilizar para servir, pero también como centro de mesa o para decorar un aparador. Ahora vamos con las tazas porque este año hay varios modelos muy bonitos. Empezamos por esta decorada con hojas en tonos otoñales. Está pintada a mano y el tamaño me parece ideal. Perfecta para un café con leche, una infusión o un chocolate calentito. Estamos a 40 grados pero yo ya estoy pensando en los chocolatitos calentitos que me voy a tomar este invierno. El precio de la taza no os lo he dicho, cuesta 4 euros. También han vuelto a traer las tazas con forma de rovellón que si no recuerdo mal ya estuvieron el año pasado.
También están pintadas a mano, cuestan 4 euros y están disponibles en dos colores, en marrón y en este tono beige que me encanta, aunque sinceramente me quedaría con las dos porque me gusta mucho la forma y me parecen preciosas. Y de la taza de hojas también encontré este otro modelo de setas, igualmente pintado a mano, con el mismo tamaño y también cuesta 4 euros. Estoy segura de que este bote de cristal con tapa en forma de bellota os va a encantar. Tiene una capacidad de 2 litros, así que es bastante grande y cuesta 5 euros. Es perfecto para guardar galletas, cápsulas de café o cualquier otra cosa, aunque también podéis utilizarlo como elemento decorativo, rellenándolo con piñas, mini calabazas o una guirnalda de luces. Después tenemos este cuenco de cristal con forma de hoja que me parece monísimo. Lo podéis utilizar para servir aperitivos, dejar las llaves o las joyas o simplemente como elemento decorativo, y lo mejor de todo es el precio, porque cuesta solo 1,50 €. Y ahora sí, vamos con las calabazas, que este año, al menos en Pepco, tampoco podéis decir que haya demasiadas. De hecho, me da la sensación de que hay menos que otros años. Tenemos estas calabazas decorativas en color blanco con detalles dorados, disponibles en varios modelos. Cada una cuesta 2 euros, así que están genial de precio y podéis elegir la forma o el diseño que más os guste. Otra de las cosas que más me gustó fue esta seta de cristal transparente con luces. Cuesta 4 euros y en su interior lleva unas ramitas de flores secas que le dan un toque muy bonito y otoñal. Encendida sobre una estantería o aparador tiene que quedar preciosa. Del mismo estilo y por el mismo precio también tenemos la calabaza. Es de cristal transparente, funciona con pilas y en su interior lleva también ramitas y hojas secas. Todo lo que lleve luces a mí me encanta porque en otoño e invierno soy de las que encienden un montón de lucecitas y velas por la tarde. Creo que hacen que cualquier rincón se vea mucho más acogedor, así que cualquiera de estas dos piezas me encanta. Por aquí tenemos este cojín para silla de 40 por 40 que cuesta 4,50. Lleva unas cintas para sujetarlo a la silla y que no se desplace. Me ha parecido muy bonito porque aunque el estampado es floral, los colores son muy cálidos y otoñales, así que queda perfecto para esta temporada. También me llamó mucho la atención este cojín con forma de hoja en color marrón. Tiene unas medidas de 41 por 36 centímetros, cuesta 7 euros y me parece perfecto para darle un toque otoñal al sofá, a un sillón o incluso para decorar la cama. Además, al ser de un tono marrón tan neutro, creo que combina fácilmente con cualquier decoración. También os quiero enseñar este juego de funda nórdica que incluye las dos fundas de almohada a juego. Es 100% algodón, la funda nórdica mide 160 por 2 metros y las fundas de almohada son de 50 por 60. Todo el conjunto cuesta 20 euros y me parece perfecto para vestir el dormitorio con un toque muy otoñal. Seguimos con esta manta que me parece una muy buena compra, cuesta 10 euros, mide 130 por 170 y tiene una combinación de colores perfecta para el otoño, pero lo que más me gusta es que aunque tiene esos tonos tan cálidos no lleva calabazas ni ningún estampado estacional, así que es de esas piezas que podéis utilizar durante todo el año sin problema. Además parece bastante ligera, ideal para tenerla en el sofá o colocarla a los pies de la cama. Esto de aquí es una alfombrilla de baño que me ha gustado muchísimo, es de color beige y lleva una calabaza, así que me parece perfecta para darle un toque otoñal también al baño. Os la voy a abrir para que la veáis mejor, mide 45 por 65 y cuesta 7 euros. La verdad es que me parece monísima y además al ser de un color tan neutro creo que combina muy bien con cualquier cuarto de baño. Estas calabazas me parecen de lo más originales, están hechas con fibras naturales, cuestan 5 euros y además llevan luces en su interior, por lo que funcionan con pilas. No he podido ver cómo quedan encendidas, pero estoy segura de que tienen que dar un ambiente súper acogedor. La verdad es que me parecen una idea muy original y diferente a las típicas calabazas decorativas que solemos ver en otoño.
También tenemos estas ramas de flores artificiales que cuestan 2,50 cada una. Me han gustado mucho porque combinan flores y hojas en tonos naranjas, verdes y marrones, así que son perfectas para esta época del año. Pueden quedar muy bonitas en un jarrón, ya sea solas o mezcladas con otras ramas, y son una forma muy sencilla de darle un toque de color y calidez a cualquier rincón. Por solo 1,30 € tenemos estos saquitos decorativos con flores artificiales. Hay varios modelos para elegir, aunque el que más me ha gustado ha sido el de eucalipto en color marrón. Luego tenemos estas mini calabazas decorativas que vienen en packs de 3 unidades por 2,50 €. Hay 3 modelos diferentes. Tenemos estas de terciopelo que me parecen muy elegantes. También hay otras con pelito que fueron mis favoritas y de hecho me llevé 2 paquetes porque quiero utilizarlas para ponerlas dentro de un cuenco. Y otras en color naranja con lentejuelas que son un poco más llamativas. A mí este tipo de calabazas me encantan para rellenar una fuente, un centro de mesa o un cuenco decorativo porque con muy poco se consigue una decoración de otoño muy bonita y acogedora. Para el difusor de aromas tenemos esta cajita con 4 aceites esenciales con aroma a caramel pumpkin. Solo con el nombre ya me da la sensación de que tiene que oler de maravilla. No sé si los 4 frascos llevan exactamente la misma fragancia, yo creo que sí. Y de hecho creo que es un detalle muy bonito para regalar a alguien o incluso para tenerlo en casa porque la presentación me parece preciosa. Además cuesta solo 2,50 €, así que creo que el precio está genial. Y este tipo de aceites se pueden utilizar tanto en un quemador como en un difusor de aromas. También tenemos esta calabaza en color naranja súper llamativa. A mí personalmente no me gusta, pero bueno, lleva luces en el interior y cuesta solo 1,50 €. Tenemos también estas figuritas de erizos. El cuerpo parece de cerámica, mientras que los pinchos son como de pelito, son muy suaves. Cada uno cuesta 3 € y están disponibles en varios modelos. Personalmente no es la decoración que elegiría para mi casa, pero al final cada uno tiene sus gustos y está genial que haya opciones para todos. Las casitas de cerámica hace tiempo que dejaron de ser un elemento exclusivo de la Navidad y ahora las encontramos para decorar durante todo el año. Estas funcionan con pilas porque llevan luces en su interior y están disponibles en varios modelos. Las hay en diferentes colores como naranja, verde o marrón, todas con un diseño muy otoñal y con pequeños detalles como calabazas y demás. La verdad es que me parecen una opción muy bonita para crear un rincón acogedor en casa o decorar alguna estantería. Y cada una cuesta 3 €, así que creo que están muy bien de precio. En cuanto a figuritas decorativas, también he visto estas que cuestan 4 € cada una. Hay varios modelos para elegir, como la ardilla, el erizo, el zorro o el mapache. No sé si hay más por ahí detrás. Además, creo que llevan luces en su interior, así que bueno, pues le da un toque de luz. Y si os gusta este tipo de decoración, me parecen una opción muy simpática para darle un toque otoñal a cualquier rincón de la casa o alguna habitación infantil. Luego tenemos estas ardillas decorativas que cuestan 5,50 €. A mí personalmente este tipo de decoración no me gusta nada, pero tiene que haber gustos para todo y están disponibles en 2 modelos diferentes. Por aquí tenemos calabazas, en este caso de peluche, tienen un precio de 3 € y están disponibles en 2 colores, en naranja y en beige. A mí la beige es la que más me ha gustado, además el tallo es de fibras naturales y aunque por fuera parecen de peluche, estas en realidad no son blanditas. Son bastante firmes, lo que pasa es que llevan ese recubrimiento de pelo tan suave que hace que parezcan un cojín. Estas otras, sin embargo, sí que son de peluche, cuestan 4 € y hay 2 modelos diferentes, esta en tonos marrones, que es la que más me ha gustado, y la otra en tonos más naranjas. Estas sí que son blanditas y la verdad es que este tipo de calabazas me encantan para ponerlas sobre la cama o en el sofá. También tenemos estas setitas de peluche que están disponibles en 2 colores, en marrón y en rojo, y tienen un precio de 2 €.
Después, por aquí debajo tenemos estos peluchitos de los gnomos, que la verdad es que pesan bastante y tienen la cabeza en forma de seta y cuestan 3 euros. Y también os quiero enseñar este peluche del osito metido dentro de una calabaza que a mí me parece monísimo. Y yo no tengo niños, pero si los tuviera seguro que se lo compraría porque no me digáis que no es adorable esto, es preciosísimo. Y tiene un precio de 5,50. Ahora vamos a ver cositas sueltas que están repartidas por toda la tienda y que si no os fijáis bien puede que ni las encontréis porque a mí me costó bastante dar con ellas. Por ejemplo, este portavelas de cerámica para velas de té que me parece súper bonito, es blanco y lleva el mismo relieve de hojas que hemos visto al principio del vídeo. Y tiene un precio de 1,80 €, así que me parece baratísimo. Estas casitas de cerámica me encantaron, me enamoraron y no sé por qué no las cogí, porque la verdad es que me las tenía que haber comprado. Además había bastantes, así que seguramente volveré a por ellas. Es que sirven para decorar durante todo el año. Se venden en packs de 2, cuestan 4 euros y están disponibles en 2 colores, en marrón y en un tono más beige. Las dos son muy bonitas, pero es que luego tenemos este otro modelo que también me encanta. Estas son un poquito más grandes y además tienen esos detallitos en dorado que les da un toque muy elegante. Lo mejor es que sirven perfectamente para Navidad, pero también son de esas decoraciones que podemos dejar puestas durante todo el año y cuestan 5 euros. También vi estas velas LED con forma de calabaza que funcionan a pilas, tienen un precio de 2,50 y la verdad es que me parecen muy bonitas para decorar cualquier rincón de la casa durante el otoño porque cuando están encendidas seguro que crean un ambiente muy acogedor. La calabaza está hecha de cera y lo mejor es que no se gasta nunca. En la sección de velas y ambientadores me encontré con este ambientador de varillas con aroma a pumpkin spice. Me pareció súper bonito. Mirad el interior porque lleva hojitas y ramitas decorativas que le dan un toque muy otoñal. Es de 100 mililitros, cuesta 4 euros y además de oler súper bien, me parece un ambientador muy decorativo que puede quedar precioso en cualquier rincón de la casa o en el baño, por ejemplo. Y de velas nuevas solo vi estas con forma de bellota que me parecen preciosas y creo recordar que ya las tuvieron el año pasado. Cuestan 2,50, son velas aromáticas y aunque no tengo ni idea de cómo huelen, yo creo que tienen que oler muy bien. Además, el envase es súper bonito y una vez se gaste la vela se puede reutilizar como elemento decorativo o incluso para hacer una vela nueva. De tazas nuevas de otoño he visto esta, que yo me la cogí porque me encanta, lo único que no me gusta tanto es el tamaño porque es enorme, tiene una capacidad de medio litro, aquí te puedes tomar un café o directamente una sopa, cuesta 4,50 y aunque me habría gustado que fuera un poquito más pequeña, el diseño me gustó mucho. Esta otra de cristal también me pareció muy bonita y original, lleva unas calabazas y unas hojitas en relieve que le dan un toque muy otoñal y además cuesta solo 1,80 €, así que es súper económica. Y por último esta otra taza que creo que también pertenece a la colección de otoño, dentro lleva unas florecitas en tonos otoñales, me encanta el detalle este del estampado por dentro y cuesta solo 3 euros que también está muy bien. Bueno, pues hasta aquí todo lo de otoño, ahora os voy a enseñar otras cositas que también encontré en Pepco como novedad, empezando por la colección de White Lotus que está inspirada en la serie original de HBO, que por cierto yo no la he visto pero me la han recomendado muchísimo y dicen que está muy bien, así que ahí lo dejo. Esta fue la última colección nueva que sacaron antes de lanzar la colección de otoño y todavía no la habíamos visto en el canal, así que vamos a echar un vistazo a lo que queda porque muchas de las cosas ya se han agotado. Me gustó mucho este set de cucharas de madera para servir, fijaos en el detalle verde que llevan en el mango, no sé, me parece que combina muy bien con el color de la madera y el pack de 2 cuesta 5,50. También tenemos estas cortinas que miden 140 por 2,50 y cuestan 15 euros. Son blancas y llevan unas flores de loto bordadas.
las tazas a conjunto con toda la colección, que tienen un diseño así un poco vintage con la flor de loto dentro y este estampado tropical que me parece muy bonito. Tienen un precio de 5 euros y el asa es dorada. Eso sí, recordad que este tipo de tazas al llevar detalles dorados no se pueden meter ni en el microondas ni en el lavavajillas porque os las podéis cargar. Con el mismo diseño tenemos esta otra taza que viene con su platito a juego, es la típica taza para tomar el té o una infusión y me parece muy elegante. El pack con la taza y el plato tiene un precio de 6 euros. También os quería enseñar esta bandeja de madera que me pareció súper bonita. En el interior lleva el estampado de toda la colección y no sé, la combinación de ese verde con la madera me parece que queda preciosa. Cuesta 12 euros y es bastante grande y la podemos utilizar tanto para servir el desayuno o un té con unas pastas como para decorar, por ejemplo, haciendo un centro de mesa o colocando encima unas velas o cualquier otra decoración en un aparador. Esta lámpara de mesa cuesta 14 euros y me pareció súper original. Solo quedaba esta y tiene forma de flor de loto literalmente, con la base en dorado que le da un toque muy elegante. También sacaron este cojín con forma de flor de loto que por cierto solo quedaba este, ya os digo que de esta colección quedan muy poquitas cosas. Tiene un precio de 6 euros y también vi estos manteles individuales con la misma forma de flor de loto que tienen unas medidas de 31 por 43 centímetros y cada uno cuesta 3 euros. Yo creo que por el tipo de material se tienen que limpiar fácilmente pasándoles una bayeta húmeda, así que para el día a día me parecen bastante prácticos. Tenemos también estos maceteros de cerámica en este tono verde a juego con toda la colección, son bastante grandes y tienen un relieve de flores súper bonito. Además cuestan 7 euros que para el tamaño que tienen creo que está muy bien. Si buscáis una lámpara de mesa económica, aquí tenéis varias opciones, por ejemplo esta que es más sencilla y pequeñita, está disponible en color verde que la verdad me parece muy bonito y muy fácil de combinar con cualquier decoración. Estos marcos de fotos cuestan 4,50 y son para una fotografía de 13 por 18. El tono de la madera me encanta porque es el mismo que lleva toda esta colección. Además viene con una lámina del estampado de la colección que la verdad a mí me parece muy bonita, pero si lo preferís la podéis quitar y poner la foto que vosotros queráis. Quedaba una funda nórdica de esta colección, tiene unas medidas de 2 metros por 2,20, así que es bastante grande. Además incluye 2 fundas de almohada de 50 por 60 y el conjunto tiene un precio de 23 euros. Esto de aquí es un ambientador de varillas que cuesta 6 euros, viene presentado en esta cajita y por lo que yo veo incluye tanto las varillas tradicionales como una flor difusora para que podáis elegir cómo preferís utilizarlo. La verdad es que además de ambientar la casa puede quedar muy decorativo. Como casi en todas las colecciones, también tenemos la alfombrilla para el baño, es en un tono beige y lleva una flor de loto muy sutil en el centro. Mide 50 por 80 y cuesta 7 euros. Y para acabar esta colección os quiero enseñar este cojín que también era el último que quedaba, no sé si tendrán más dentro, pero este era el único que había expuesto. Se vende con el relleno incluido, mide 50 por 50 y cuesta 9 euros. Así que me parece que está genial de precio. Es de color verde y lleva una flor de loto bordada en el centro con unos detallitos en dorado que le dan un toque muy elegante. Para ir acabando os quiero enseñar algunas cositas que no pertenecen a ninguna colección, pero que también son novedad y me han parecido muy interesantes, como por ejemplo este puff de tela que cuesta 28 euros, mide 38 por 38 por 40 centímetros y me parece una auténtica pasada. Además tiene almacenaje, así que nos puede servir de asiento, de reposapiés, para guardar cosas e incluso como mesita auxiliar. Y mirad qué bonita es la base de madera que lleva. En Pepco de vez en cuando también podemos encontrar muebles auxiliares que están súper bien, como esta mesa que mide 50 por 49,5 por 50 y cuesta 25 euros.
Es de color blanco, viene desmontada en esta caja y la verdad es que tiene un estilo así como antiguo, con las patas torneadas y esos detalles tallados que me parecen tan bonitos. Y también tienen este carrito auxiliar en color blanco que cuesta 17 euros y mide 43 por 29 por 74,5. Me parece muy práctico para utilizarlo en el baño o en la cocina y además tiene ruedas para poder moverlo de forma fácil de un sitio a otro. Si os ha gustado la mesita de antes, también tienen la mesita de noche a juego. Cuesta 30 euros, mide 40 por 51 por 30 y mantiene el mismo estilo clásico con un aire antiguo. Además tiene un cajón para guardar cositas, así que también resulta muy práctica. Esta bandeja decorativa también me gustó mucho porque a simple vista parece que sea de mármol travertino, pero en realidad es de madera. Creo que está súper conseguida, además es bastante grande, lleva las asas en dorado que le da un toque muy elegante y como bandeja decorativa me parece preciosa. Tiene unas medidas de 30 por 40 centímetros y cuesta 7 euros. Y otra cosa que también me gustó mucho es que por la parte de abajo lleva una especie de tela aterciopelada para proteger la superficie y evitar que pueda rayar los muebles. También os quería enseñar esta tartera de la que solo quedaba una, cuesta 12 euros, la cúpula es de cristal y tanto la bandeja como el tirador de la tapa son de madera. Me parece muy bonita y además tiene un tamaño bastante bueno, ni muy grande ni muy pequeño. Esto me llamó mucho la atención porque es una cesta para la fruta que cuesta 6 euros. Es metálica y lleva una tapa de madera. La fruta se guarda dentro y al tener toda esta estructura de rejilla queda muy bien ventilada para que se conserve mejor. Además, la tapa también se puede aprovechar para dejar alguna cosa encima, así que me parece un diseño muy práctico y original. También han traído estos botes metálicos para guardar cebollas y patatas. Este de aquí es para las cebollas, tiene un precio de 5 euros y de tamaño está bastante bien. Y luego tenemos el de las patatas que es enorme. Aquí caben un montón de patatas y cuesta 9 euros. Además, al igual que el de las cebollas, lleva estos agujeritos de ventilación para ayudar a conservarlas mejor. Después tenemos este bol de cerámica que podemos utilizar como ensaladera, para preparar repostería o para cualquier otra cosa. Tiene una capacidad de 3 litros 600 y cuesta 12 euros. Además lleva un estampado de flores en relieve que me parece muy original. Y ahora sí, para terminar, os quiero enseñar unas piezas de mármol, pero esta vez de mármol auténtico que sinceramente me parecen un chollo para lo caro que suele ser este material. He visto esta bandeja de mármol con la base de madera de acacia. Mirad qué bonita es, cuesta solo 9 euros, pesa una barbaridad y va apoyada sobre estas patitas de madera de acacia que le dan un toque muy acogedor. Me encantó esta tabla que combina el mármol con la madera, tiene un precio de 7 euros y yo personalmente la utilizaría sobre todo para decorar. Hay que tener en cuenta que el mármol es un material bastante delicado y poroso y se puede manchar con facilidad dependiendo de los alimentos que pongamos encima. Y otra pieza de mármol que me pareció muy interesante es esta base para tartas. Siempre digo lo mismo, le falta una tapa para ser todavía más completa, pero aún así está muy bien, nos puede servir para presentar una tarta, unas pastas o cualquier otra cosa. Siguiendo el mismo estilo, combina el mármol con la base de madera de acacia, una combinación que me encanta y tiene un precio de 6,50. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este paseo por Pepco, que hayáis visto cositas interesantes y que os haya servido para coger ideas para decorar vuestro hogar. Sé que para muchos todavía es muy pronto para ver decoración de otoño y es verdad que cada año las tiendas parece que se adelanten más. Pero siempre digo lo mismo, mi trabajo es enseñaros las novedades según van llegando para que si hay algo que os gusta tengáis tiempo de comprarlo antes de que se agote. La semana pasada subí al canal el vídeo con la colección de otoño de Action de este año, por si os apetece pasar a verlo, y bastante gente estaba indignada o incluso enfadada porque decían que no les dejábamos disfrutar del verano.
Yo lo entiendo perfectamente, pero tampoco hace falta enfadarse. Si no os interesa ver decoración de otoño, simplemente podéis ver otro vídeo y ya está. Nadie os obliga ni a verlo ni, por supuesto, a comprar nada. Lo que pasa es que si me espero a septiembre para enseñaros estas colecciones, ya no voy a encontrar nada. Espero que lo entendáis y dicho esto, contadme en comentarios qué es lo que más os ha gustado de todo lo que hemos visto y qué es lo que compraríais. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme un me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más por aquí y por dedicar un ratito de vuestro tiempo a ver mis vídeos. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!